Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Te saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En el programa de hoy vamos a hablar de América Latina. Como dice el invitado de esta tarde, Carlos Sánchez Berzaín, analista político boliviano, político en su momento también en su país. Tenemos dos Américas Latinas. Así que él nos explique cómo es posible que haya dos Américas Latinas, que haya dos proyectos políticos aparentemente diferentes, pero todos sometidos o influenciados bajo una sola luz, o para ser más preciso, oscuridad. Carlos, gracias por estar acá. Encantado, Pedro, un saludo a toda tu audiencia. Es como siempre un honor compartir contigo este programa tan importante. Carlos, ¿por qué crees que hay dos Américas Latinas y que todas están influenciadas por una oscura sombra que hace más de 56 años está sobre América Latina? Bueno, hablemos de América, no de América Latina. Okay. Siempre se quiso decir, siempre se miró que habían dos Américas. Si tú ves culturalmente la América anglosajona y la América Latina. Si tú ves económicamente la América desarrollada, que está en el norte, y la América en desarrollo, que está en el sur. Siempre se miraron dos Américas cuando se veía, por ejemplo, una diferencia de tipo de estructuras políticas y de la manera de hacer las cosas. Pero la división de América que aparece hoy día, de todo el hemisferio, está más allá de estas características que te he mencionado, que han ido siendo superadas por la historia, por la comunicación, por la información, por la globalización. En el siglo XXI, en pleno tiempo de globalización, hay dos Américas, y una es la América democrática y la otra es la América no democrática. Ahí no estamos haciendo exclusiones de nadie, culturales, sino simplemente un análisis de base política. Un análisis en base a la forma de vida, a los principios y al sistema. Toda América debería ser democrática, porque en función de lo que es el nuevo orden político mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948, la democracia, el mantenimiento de la libertad y la paz y la seguridad internacionales son el fundamento del sistema. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece la Guerra Fría, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el eje de confrontación entre el capitalismo y el comunismo, que era también una de las formas de dividir a las Américas en su momento. Y cuando termina ese eje de confrontación, se ve una esperanza del triunfo de la democracia. Trabajan los países de las Américas en ese sentido y llegan a firmar el año 2001 en Lima la denominada Carta Democrática Interamericana para garantizar la democracia como sistema de vida en las Américas. Pero al mismo tiempo que sucede eso, una sombra se empieza a extender sobre la América de la mano de esa alianza que había sucedido 1 o 2 años antes entre Chávez y Castro, el eje Caracas-La Habana, que da forma donde juega un importantísimo papel Lula da Silva. Así es, que da lugar a esto, pero Lula no estaba todavía en el poder. Entonces, pero llega rápidamente, claro, en muy poco tiempo. Entonces, genera lo que se llama el proyecto ALBA, lo que se llamó el proyecto bolivariano, lo que hoy día se conoce como el socialismo del siglo XXI, que de ser un proyecto social, de ser un proyecto de izquierda, de ser un proyecto socialista, si quieres, se convierte en un proyecto antidemocrático y totalitario. Se convierte en un proyecto dictatorial. Y la realidad es que hoy día, en el año 2015, y desde hace varios años, ese proyecto que termina siendo liderado por la Cuba castrista, en principio el liderazgo era el liderazgo del dueño de La Plata, de Venezuela, de Hugo Chávez. Él era el que ponía el dinero y era el que decía lo que se hacían las cosas, y tú ves en toda la primera década del siglo XXI, una Cuba, un castrismo subordinado a un liderazgo mediático, a un liderazgo político, ¿y eso ha cambiado ahora? A un liderazgo internacional de Hugo Chávez. Pero Hugo Chávez se muere, y cuando se muere Hugo Chávez, se pone en el liderazgo político, el castrismo, en un breve tiempo de manos de Fidel Castro y después de manos del gobernante Raúl Castro. Y como lo que aporta en esa sociedad el castrismo es su know-how, su saber hacer,
su tecnología de lo que es la metodología del control social, la metodología política, en la cual tienen una extraordinaria habilidad, porque la política castrista está desprovista de ética, de principios, de valores, no tiene regla, no tiene ley, hacen lo que tienen que hacer y sostienen el poder. Entonces se ponen ellos a cargo del liderazgo de este proyecto y hoy día lo lideran, sin embargo, en un momento de declinación. Yo creo que el momento más importante del eje Caracas-La Habana, el socialismo del siglo XXI, el proyecto ALBA, ha pasado y está en declinación. Pero este grupo de países es el grupo no democrático, que es, digamos, la América II. Permíteme una pregunta, que en Cuba llegó el castrismo al poder por medio de un proceso violento. Pero paradójicamente, estos déspotas del socialismo del siglo XXI han llegado al poder por medio de elecciones. O sea, han contado con el respaldo abierto y franco de amplios sectores de la población, al menos en una de las elecciones que participaron. ¿Cómo es posible que un discurso como el que ellos hicieron, que fue un discurso divisivo, un discurso que realmente atacaba la sensibilidad de la base de la población y los valores del país, recibió el apoyo y el respaldo de la población de cada país? Es muy fácil, mira, dejamos claro que hay dos Américas, una América democrática y una América no democrática, que la América no democrática, que la vamos a llamar la América II, está liderada hoy día por Cuba, formada por Venezuela, formada por Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y con la Argentina y los Kirchner muy cerca, y otros países bajo amenaza. Ahora, la respuesta a tu pregunta. Si tú te retrotraes y vas a los principios de este siglo, 2001-2002, América Latina estaba en una crisis económica muy dura, que después cambiaría con la demanda del mercado chino e hindú. Había descontento popular, había crisis económica, se expande una sensación de crisis del sistema, y lo que pasa es que con el dinero chavista, que era realmente extremo, y con la tecnología castrista, convierten lo que ahora ha tratado de hacer Podemos en España, pero que no le está resultando bien, porque España tiene la vacuna de América Latina. Sobre una crisis económica, ellos construyen una crisis de partidos políticos, una crisis de liderazgo. Pero también, perdóname, Carlos, perdona que te interrumpa, pero creo que es una pregunta importante. No solo la crisis de liderazgo provocada por estos grupos extremos. ¿Había o no había antes ya una crisis de partido? ¿Había o no había una crisis de liderazgo político en América Latina que se fue llegando a esa situación económica deplorable sin encontrarse soluciones o sin intentar en muchas ocasiones encontrarse soluciones a los crisis siempre problemas? Han existido. Mira, si tú ves la América Latina, son ciclos de éxito y de crisis que van determinados básicamente por el estado de la economía. Cuando la economía es buena, hay estabilidad económica, no hay revoluciones, no hay cambio de gobierno, porque no hay descontento. Entonces, lo que pasa es que a principios del 2001, 2002, la América Latina, todos los países tenían una situación de crisis económica, un alto nivel de desempleo, precios bajísimos de las materias primas que ellos exportaban. Por decirte algo, el petróleo estaba a $8. ¿Cierto? Después llega a más de $100, 6, 8, 9 años después. Eso, ese fundamento de la situación económica del pueblo, lo que el pueblo gana, lo que el pueblo come, a lo que el pueblo tiene acceso, el empleo que el pueblo tiene determina una actitud política. Y obviamente cuando no hay la respuesta adecuada y rápida se produce la crisis política. No te digo que los políticos son perfectos, pero es esto lo que genera que cualquier líder, por sólido que sea, pase un mal momento. Y si sobre eso tú cargas dinero, acción política, gestión política y un plan adecuado, terminas por destrozar las democracias, por destrozar el sistema democrático. O sea, sobre crisis económica, sobre liderazgos frágiles, para decir algo, viene un proceso premeditado de debilitación del sistema. ¿Y qué pasa? La crisis económica la convierte en crisis de liderazgo político. La crisis de liderazgo político la pasan a una crisis de partidos políticos. La siguiente etapa es la crisis del sistema político y después te hablan de crisis de democracia. Y aparecen como salvadores y van a elecciones y ganan elecciones con un chorro de dinero y una cantidad de prebenda y una oferta generada sobre el descontento que han construido sobre esas crisis. Pero también esa oferta la generan sobre una regalía muy grande, sobre una política clientelar muy intensa, sí, claro, que lamentablemente,
y aquí es donde voy yo a la condición nuestra como ser humano, que lamentablemente muchas personas compran, porque realmente hay un número importante de ciudadanos que quieren vivir sin trabajar, y eso es algo imposible. Prefieren gobiernos que prometen, esos gobiernos populistas que ofrecen solución a todos los problemas por medio de dádivas que parten del gobierno, pero es que el gobierno no es rico per se. Bueno, pero les ha funcionado. Entonces ganan la primera elección, después aplican la siguiente metodología. Acusan al sistema, destrozan el liderazgo político, presos, exiliados, utilizan la justicia para criminalizar a los opositores políticos, cambian la constitución política del Estado, generan su propio sistema, o sea, hacen suyo el sistema legal, controlan todos los poderes del Estado, incluido el electoral al que vuelven un poder, y a partir de eso generan un mecanismo de elecciones lo más frecuentes y lo más repetitivas posibles, donde institucionalizan el fraude. Y una práctica de referéndum también muy frecuente, que claro, es parte de las característica. Es parte de las elecciones. Entonces tú tienes Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, que han habido años en los cuales han tenido 3 elecciones. ¿Por qué? Porque eso estaba lubricado con un aparato de partido, con dinero, con el manejo de ofrecerle al país y ofrecerle al pueblo, y eso viene acompañado de un momento económico extraordinario. Y en cierta medida, Carlos, ese número importante de elecciones no busca también como debilitar a la oposición y hacer creer que la oposición no es legítima, porque ellos constantemente se están legitimando con la voluntad popular. Lo que hacen es destrozar la oposición. Tú me dirás, mira, estos países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua tienen una oposición sometida, tienen una oposición que han tallado a su medida, y el que es opositor más allá de los límites que pone el gobierno o está en la cárcel o está exiliado o de repente muerto. La oposición que sobrevive en estos países es una oposición acotada y constreñida a los límites que fija el gobierno, como la prensa. Han destrozado la libertad de prensa, han terminado con la libertad de opinión, han atacado todo lo que era el sistema democrático que han destrozado, y le están haciendo creer al mundo que los regímenes que han instituido son democracias, cuando en verdad se trata de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. ¿Y por qué merecen esa denominación? Que es una denominación que la ha creado y la ha instituido el expresidente del Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado. Son dictaduras del socialismo del siglo XXI porque se trata de gobiernos que llegan con voto popular en una primera elección, que destrozan el sistema institucional y lo suplantan, que en el nuevo sistema institucional hacen todo para crearse indefinidamente en el poder, que concentran todos los poderes del Estado en sí mismos y que destrozan la oposición. Entonces, ¿cuál es el elemento característico de una dictadura? Que hay un individuo o un grupo de individuos que están por encima de la ley, lo que al tiempo equivale a haber destrozado lo que se conoce como Estado de Derecho. Y eso es exactamente lo que pasa en la América no democrática. Carlos, ¿cómo se puede salir de este tipo de régimen con ese control tan férreo que tienen sobre las instituciones, sobre el control que tienen sobre los medios de comunicación, que hay que acotar, que el control que establece sobre los medios es totalmente diferente al que, por ejemplo, se estableció en Cuba en el año 59, por medio de la confiscación absoluta de todos los medios de información? Estas personas compran a través de testaferros medios de comunicación, estas personas inventan un número importantísimo de medios de comunicación y tratan de avasallar y de apagar cualquier expresión disidente del gobierno. Al punto, en el tema de los medios de comunicación han usado todos los métodos posibles. Han confiscado bienes, como en el Ecuador y en Venezuela. Hay grandes corporaciones de propietarios y de empresarios que hoy día están en el exilio, a los que simplemente les han confiscado sus medios de comunicación y hoy día los maneja el Estado. Globovisión en Venezuela, Gamavisión, TC Televisión en el Ecuador, etc. Han usado el mecanismo de testaferros y compra obligada o compra forzosa de otros medios. Ha pasado en Bolivia te puedo decir el periódico La Razón, ATV Red Nacional y otras redes. Han utilizado el mecanismo de presionar a otros medios para reducirlos a límites
que han establecido con sus leyes, la ley Mordaza del Ecuador, que es por demás conocida, que en un año de ejercicio ha hecho 200 sanciones, con sanciones económicas millonarias y de prisión y de acusaciones contra periodistas, dueños de comunicación. Antes de eso, el famoso caso del Universo en el Ecuador, que ha puesto en el exilio a Emilio Palacio y que casi representa la quiebra de... O sea, han usado todos los sistemas posibles, pero el resultado objetivo hoy es el mismo. Es que no hay libertad de prensa ni en Venezuela, ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Nicaragua. ¿Cómo se sale de estos regímenes, Carlos? Bueno, primero lo que hay que hacer es, como toda enfermedad, hay que estar conscientes de que estamos enfermos. O sea, hay que empezar por llamar las cosas por su nombre. Hay una reticencia en la América Latina y en el mundo a reconocer de que como Cuba es una dictadura, la Venezuela de Maduro es una dictadura. A Maduro le siguen diciendo presidente, le siguen diciendo presidente a Correa, a Evo Morales. Pero es que ya le dicen hasta presidente a Raúl Castro también. Son dictadores. Técnicamente, jurídicamente, políticamente, un presidente es un individuo elegido popularmente para cumplir un mandato determinado, al final del cual cesa en la función. Porque el presidente es el que reemplaza al monarca, que tenía una duración indefinida en el absolutismo, al que las revoluciones latinoamericanas derrocan en las guerras libertarias del siglo XIX. Entonces, un presidente es una persona electa cuya duración en el mandato es temporal y cuya salida se sabe con fecha determinada. La previsibilidad es un elemento de la democracia. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Primero aceptando que tenemos dictadores. Primero sabiendo que además de la conocida dictadura de más de 50 años que es la castrista, Venezuela es una dictadura, el Ecuador es una dictadura, Bolivia es una dictadura, Nicaragua es una dictadura, y el hecho de que hagan elecciones no es sino una señal de ejercicio de esa dictadura. Son dictaduras electoralizadas. ¿Cómo salimos? Que el tiempo se nos va. Primero aceptando de que. Segundo, generando como salimos en la década de los 70 de las dictaduras militares. La comunidad internacional tiene que reclamar por los principios de la democracia, que son derechos humanos, libertades individuales, división e independencia de poderes, separación de los poderes públicos, libertad de prensa, libertad de partidos políticos. Nada de esto hay en estos países. Y la comunidad internacional, bien, gracias. Hay presos políticos en Venezuela, hay presos políticos en Bolivia, hay exiliados políticos ecuatorianos, bolivianos, venezolanos, y todos tranquilos. El Papa en esta visita que ha hecho a países de América Latina ha recibido decenas de cartas de exiliados, presos, familiares de los perseguidos políticos de todos estos países, y ahí estamos. O sea, es algo que se conoce, pero que se tiene que poner sobre el tapete para que la vergüenza en primer momento y después la presión internacional ayude a los pueblos a liberarse de esas dictaduras, porque, ¿sabes?, el problema boliviano tiene que ser resuelto por los bolivianos, el problema venezolano tiene que ser resuelto por los venezolanos, lo mismo que el problema ecuatoriano por los ecuatorianos, pero se necesita un poquito de lo que llaman los españoles de por favor, se necesita un poco de poner constancia de esto en la solidaridad. Pero hasta ahora no se ha visto que ningún gobierno con proyección de las características del socialismo del siglo XXI, ni antes ni después de recibir este nombre, haya podido ser eliminado por medio del respaldo internacional. Eso tiene que ayudar a que, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en la Venezuela de Maduro, en esa sucesión forzada y llena de fraude electoral, hubiera habido un control internacional adecuado, una ayuda y una denuncia internacional que muestre que Maduro hizo fraude y que perdió la elección del año pasado? Es que nunca ha existido, Carlos. Bueno, pero tiene que haber. Ahora, el 6 de Debería diciembre, existir, pero el no 6 ha de existido. diciembre van a tener una elección. Si esa elección va como está, van a revalidar la dictadura, va a servir para consolidar la dictadura. Le lava la cara al régimen. La convocatoria de esa elección ha estabilizado a Maduro. Ahora, la elección del 6 de diciembre en Venezuela, si no hay una auditoría previa de los registros electorales, del sistema de computación, del sistema de cómputo y conteo de los votos, y garantía para la presencia de una verdadera veeduría internacional que tiene que empezar ahora, ya no el el día de la propio elección. gobierno de Maduro ha dicho que no quiere observadores de la OEA, Bueno, que los observadores van a ser única y exclusivamente de UNASUR, que es su club. que el es su club, que ha creado creado e el socialismo del inventado siglo por el propio XXI. Chávez Así es. y mantenido por el gobierno venezolano. Así es. Todos los líderes que han dirigido UNASUR han sido puestos por Chávez Entonces, o por Maduro. ya sabes el resultado de la elección del 6 de diciembre en Venezuela. No, yo no tengo duda de esa Hoy de esa día elección. en Venezuela el régimen de Maduro tiene una popularidad del 15%, menos del 20%.
va a aparecer ganando con mayoría la elección del 6 de diciembre. Se nos va el tiempo, lamentablemente, vuela, pudiéramos decir así. El Papa Francisco visitó 3 países de América Latina, 3 países, según la prensa, los más pobres del hemisferio, particularmente de Sudamérica, excluyendo, por supuesto, Haití, Cuba, etc. Pero de esos 3 países, 2 están bajo la influencia, por utilizar el término, del ALBA. Son dictaduras Son la América no democrática. Una América no democrática, ese mundo no democrático que tú has descrito tan acertadamente. El Papa, algunos lo están criticando porque ha tenido posiciones en cierta medida que favorecen tanto a los gobiernos de Correa en Ecuador como de Evo Morales en Bolivia. ¿Cuál es tu visión como boliviano de la visita que hizo el Papa a tu país? A ver, sobre el tema del Papa, primero una visión general. El Papa tiene 3 dimensiones en su imagen y en el ejercicio de su poder. Y esto hay que entenderlo bien porque a partir de esto cada persona que me está escuchando y que nos está viendo puede hacer su juicio. Ha de sacar su propio juicio en el Ecuador, en Bolivia, en el Paraguay y en todo el mundo. El Papa tiene 3 dimensiones. La primera dimensión y la más importante es la dimensión del pastor. Es la dimensión que está basada en la fe católica, donde la mayoría de los latinoamericanos y de los bolivianos somos católicos, hemos sido educados en esa religión. ¿Evo Morales católico? Supongo que sí, siempre ha tenido señales anti-iglesia católica, pero ese es problema de él. El tema es que cuando hablamos de la fe, tú puedes ser musulmán, puedes ser judío, puedes ser taoísta, puedes tener la religión que quieras, es una cuestión de fe. Tú crees en eso porque crees. Y la fe no necesita prueba, no está sujeta a los parámetros ni a los mecanismos de la razón, no es racional. Por eso, cuando hablamos de catolicismo, estamos hablando de una fe, la fe más extendida en la América Latina. Un país como Bolivia, que hasta hace 20 años tenía más del 80% de católicos y que hoy día tiene más de 2/3 de católicos. ¿Qué pasó? Lo mismo que en el Ecuador, sigue teniendo una población católica muy importante, que 2/3 de la población boliviana... ¿Pero qué sucedió por esa disminución? Bueno, ha habido una campaña que ya vamos a ver, pero vuelvo al tema. La primera dimensión es la dimensión del pastor. El Papa como pastor, al que todo el mundo quiere tocar, al que todo el mundo quiere escuchar, al que trae el mensaje de Jesucristo y trae un mensaje de salvación. La segunda dimensión es el Papa como pontífice. ¿Qué quiere decir pontífice? Pontífice es el jefe de la Iglesia, una organización de estructura política que dura más de 2000 años, que maneja poder y que tiene relación con los gobiernos, porque tiene bienes, le quieren cobrar impuestos, maneja prensa, tiene medios de comunicación, educa, tiene colegios, universidades, lleva adelante a cuestiones de salud, tiene hospitales, etcétera, etcétera, y tiene convenios con el Estado. Entonces, una iglesia en la cual el Papa Pontífice tiene que proteger su iglesia, incluyendo las vocaciones y los sacerdotes que han sido objeto de persecuciones, de acusaciones, de una serie de hechos en estos países, en estos lugares no democráticos de América. Y la tercera dimensión del Papa es la del jefe del Estado Vaticano. Un Estado muy pequeño, pero muy importante en la política internacional, que ejerce una presión y un valor tan grande que ha podido acercar a Estados Unidos y a Cuba en el proceso de normalización. Entonces, cada quien mire al Papa que ha visitado Ecuador, Bolivia y Paraguay en la dimensión que quiera. Hay gente que lo está calificando de la dimensión del pontífice y lo critican mucho. Hay gente que está enloquecida y encantada porque lo ve desde la dimensión del pastor. Es una maravilla, lleva un mensaje de fe, un mensaje de ayuda a los pobres, etc. No, y ha exaltado el valor de la familia, que en definitiva es el fundamento que todos nosotros defendemos. Claro, y no hay que olvidar lo siguiente: la religión católica, el fundamento judeo-cristiano, es el fundamento de la democracia. Habla de libertad, de respeto a la vida, habla de compartir. Los fundamentos del catolicismo están todos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ese es el fundamento de la democracia. El ejercicio absoluto del poder era el que tenía Roma cuando crucificaron a Jesús. O sea, ¿cómo no va a caer bien ese mensaje del pastor en un ambiente dictatorial como Ecuador y Bolivia? Tu visión particular. Mi visión particular es que yo creo que el Papa ha ido a cumplir esas 3 misiones.
La misión pastoral la cumple extraordinariamente bien porque motiva al pueblo católico y yo creo que inclusive ayuda a captar vocaciones y ayuda a que los católicos vuelvan a tener actos de fe. En la dimensión del pontífice habrá que ver porque tiene un trabajo muy arduo. Los gobiernos del socialismo del siglo XXI han atacado sistemáticamente a la Iglesia. Evo ha cambiado la Constitución, la religión católica era religión oficial constitucionalmente, ha vuelto a Bolivia un Estado laico, le ha empezado a cobrar impuestos a la Iglesia Católica, ha empezado por quitar a la Iglesia Católica la mayoría de sus medios de comunicación, sobre todo radios en el área rural, que eran radios independientes. Que hacían una lógica influencia sobre la población indígena. Claro, y ha llegado inclusive a declarar que la religión católica está ceñida con el Estado. De ahí que causaba risa a mucha gente que se acordaba de eso, ver a Evo Morales que no se quería desprender del Papa. Hay que recordar que fue el hombre que le entregó el pasado jueves al Papa un crucifijo tallado junto a una hoz y un martillo. No, sobre una hoz y un martillo. Este es el martillo y ahí está Jesús crucificado y la hoz está cruzando el martillo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la utilización política de un dictador, de la visita de un hombre de bien que es el Papa, y de un hombre de bien que es el Papa que va a apoyar a toda la gente católica, pero que tiene que cumplir esas otras dos funciones, la de pontífice y la de jefe de un Estado, en la cual tiene que hablar de igual a igual. Fue el pastor que le dijo que no estaba bien hecho lo que había hecho Morales. Sí, le dijo que no estaba bien hecho y ya recibió mucha crítica, pero como jefe de Estado, por ejemplo, ha dado otra clase de mensajes que tienen que ser leídos separando aquello. Yo no puedo opinar sobre la visita del Papa a Bolivia en un momento en el que el efecto del pastor es tan grande. Hay que ver que eso se asiente y ver qué ha quedado en el efecto político del jefe de Estado, por ejemplo. Le pidieron como a pastor amnistía general e irrestricta para los presos y perseguidos políticos, y el gobierno de Evo Morales sacó una amnistía para los narcotraficantes, y los presos políticos siguen presos y los perseguidos siguen perseguidos. Pero es el típico oportunismo de estos dirigentes políticos del socialismo del siglo XXI. Simple y llanamente están buscando la manera de promover sus agendas personales, sus agendas políticas e incrementar el poder y, por supuesto, perpetuarse en él. Y la otra cosa que hay que hacer es ver cómo el oficialismo de estos países no democráticos interpreta al Papa. El Papa habla de libertad y ellos dicen, sí, nosotros que somos los héroes de la libertad. La libertad para nosotros, claro, para gobernar. Entonces, lo que diga el Papa se aplica al modelo que ellos están llevando adelante y vuelven a mentir sobre la mentira utilizando el mensaje papal. Por lo que tú decías ahorita, no tienen valores, no tienen respeto a sus compromisos y lo que simple y llanamente buscan es perpetuarse en el poder. Carlos, gracias, el tiempo voló, se nos acabó. Encantado. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.